Un millonario le dio $100 a una mujer sin hogar, pero al día siguiente la vio arrodillada ante la tumba de su esposa. Jack Hayes había perdido a su esposa hacía 23 años, con ella, la alegría de su vida. Cada semana visitaba su tumba en silencio hasta que una tarde lluviosa vio a una joven sin hogar con un bebé empapado y temblando. Movido por el instinto, Jack le entregó $100. Pero al día siguiente ocurrió algo impactante. Esa misma mujer estaba arrodillada ante la tumba de su esposa, con lágrimas en los ojos. ¿Quién era ella? ¿Cuál era su conexión con Emily, el amor de su vida? Lo que Jack descubrió a continuación desvelaría décadas de secretos y lo llevaría a una verdad que nunca esperó. Míralo hasta el final. No creerás cómo se desarrolla esta historia. Jack Anderson era el tipo de hombre del que la gente leía en revistas. Un multimillonario hecho a sí mismo de Charleston, Carolina del Sur. Jack era dueño de una cadena de inmobiliarias, autos de lujo y casas de huéspedes. En Nueva York y Miami lo tuvo todo menos paz, porque durante los últimos 23 años, Jack vivió con una herida que el dinero no podía curar. Cada martes, jueves y domingo, lloviera o hiciera sol, Jack visitaba el cementerio de Greenwood. Allí, entre los robles susurrantes y las lápidas desgastadas por el viento, descansaba Emily Anderson, su difunta esposa, su único amor. Emily no era solo hermosa, irradiaba calidez. Tenía la clase de sonrisa que podía detener una tormenta y la clase de risa que hacía sonreír a los desconocidos. Donde Jack estaba, razón y estrategia, Emily era corazón y alma. Iluminó su vida hasta que una enfermedad inesperada se la arrebató. A pesar de la fortuna de Jack, los médicos le habían dicho que no podían hacer nada. Él sostuvo la mano de Emily hasta el final, viendo cómo la luz se desvanecía en sus ojos. Y cuando ella se fue, algo dentro de Jack la acompañó desde ese día. Jack se convirtió en una sombra. Cumplía con los trámites, firmaba contratos y asistía a las reuniones de la junta, pero su alma estaba encerrado en el pasado. La gran casa donde una vez bailaron y soñaron era ahora un mausoleo de recuerdos. La chimenea nunca ardía. El piano nunca tocaba y el silencio era ensordecedor. El único ritual de Jack, lo único que lo hacía sentir remotamente vivo era visitar su tumba. A veces se sentaba allí durante horas, susurrando recuerdos, a veces simplemente mirando su nombre grabado en piedra. Emily Grace Anderson, amada esposa, extrañada para siempre. Fue entonces cuando sucedió. Una fría tarde de martes con lluvia suavemente cayendo y truenos retumbando a lo lejos. Jack dejó su Bentley aparcado junto a las puertas del cementerio y caminó por el familiar sendero de piedra. Con paraguas en mano, apenas percibía el mundo que lo rodeaba. Pero entonces se detuvo frente a la entrada del cementerio, cerca de un edificio ruinoso con letreros de neón parpadeantes. Una joven se acurrucaba bajo el estrecho toldo de la calle principal de Delhi. Apretaba un pequeño bulto en sus brazos. Un bebé. Su cabello estaba empapado y su fino abrigo se le pegaba. Su piel se veía exhausta, perdida y fría. Los pies de Jack se movieron antes de que su mente pudiera comprenderlo. Se acercó lentamente. La lluvia golpeaba su paraguas como un metrónomo. ¿Estás bien?, le preguntó a la mujer. Levantó la vista sobresaltada. Sus ojos, oscuros, hundidos y cansados, se encontraron con los suyos. Ella dudó y asintió débilmente. Solo estoy esperando a que pase la lluvia. Jack miró al bebé en sus brazos. La carita del bebé se asomaba por debajo de una manta hecha jirones. Dormía plácidamente. A pesar del tiempo, algo se retorció en el pecho de Jack. No deberías estar aquí, dijo. ¿Necesitas algo de fórmula? La joven dudó y luego susurró. No hemos comido desde ayer. Sin pensarlo, Jack metió la mano en su cartera y le entregó un fajo de billetes. 3 billetes nuevos de $100. Toma, dijo. Consigue algo caliente para comer y ropa seca. Ella miró el dinero como si fuera un objeto extraño. Lentamente,
Lo tomó con las manos temblorosas. Gracias, murmuró. Jack asintió con torpeza. Quería preguntarle su nombre para entender por qué estaba allí afuera, con el frío, con un bebé, pero algo en sus ojos lo detuvo. Dolor. Una historia demasiado grande para una conversación en la acera. Se giró para irse, pero se detuvo. ¿Cómo te llamas? Grace, respondió en voz baja. Grace Mitchell. Mucho gusto en conocerte, Grace. Soy Jack. Y entonces él se alejó, pero esa noche Jack no pudo dormir. La imagen de Grace en el bebé lo perseguía. Sus ojos hundidos, su cabello empapado, la forma en que sostenía a ese niño como si fuera su mundo entero. Algo en ella le resultaba familiar. Al día siguiente, Jack regresó al cementerio de Greenwood. Las nubes aún se cernían sobre él y el viento traía el aroma a tierra mojada y pino. Cruzó las puertas con el corazón apesadumbrado como siempre y se dirigió a la tumba de Emily. Allí estaba, arrodillada frente a la lápida de Emily. Grace sostenía a su bebé susurrándole a la tumba. A Jack se le heló la sangre. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo conocía a Emily? Se le cortó la respiración al acercarse lentamente. Grace no lo notó al principio. Estaba perdida en sus pensamientos. Sus labios se movían en suaves murmullos. La escena también se sentía íntima. Finalmente, Jack habló. ¿Qué haces aquí? Grace se giró, sobresaltada. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Él. Se me saltaron las lágrimas. No quise entrometerme. Ella. Susurré. Solo necesitaba correrme. La voz de Jack era firme. ¿Por qué lo sabías? Miró al bebé en sus brazos y luego a él. Sus labios temblaron y luego pronunció las palabras que destrozaron el mundo de Jack. Emily era mi madre. 1. ¿Qué harías si alguien dijera ser el hijo secreto de tu difunto cónyuge? 2. ¿Crees que Grace dice la verdad o hay algo más? 3. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y dale a corazón en los comentarios. 4. Y si quieres saber qué pasa después, comenta. Abajo, Jack se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír la lluvia. ¿Qué acabas de decir? Él preguntó de nuevo con voz baja y aguda. Grace tragó saliva con dificultad. Sus ojos no se apartaban de él. Emily Anderson era mi madre. Jack retrocedió un paso como si el peso de sus palabras lo hubiera empujado. Negó con la cabeza lentamente. Eso no es posible. Dijo. Apenas un susurro. Emily, ella nunca tuvo hijos. Nosotros nunca tuvimos hijos. Lo sé. Grace respondió con suavidad. Solo lo descubrí hace unas semanas. Jack la miró fijamente. Su mente acelerada. Era una estafa retorcida, ¿una coincidencia? Pero sus ojos no contenían malicia, solo dolor. El mismo tipo de dolor que veía en el espejo todos los días durante los últimos 23 años. Grace aferró a su bebé más cerca de su pecho mientras continuaba con voz temblorosa. Yo era adoptada. Crecí en Arizona. Mis padres adoptivos fueron amables, pero siempre supe que no encajaba del todo. Me dijeron desde muy joven que era adoptada, pero no sabían quién era mi madre biológica. Hizo una pausa para respirar y Jack permaneció en silencio, pensamientos enredados como alambre de púas. Hace unas semanas, ella dijo, estaba revisando algunas de mis pertenencias antiguas y encontré una carta. Tenía el nombre de mi madre biológica, Emily Grace Williams. El corazón de Jack dio un vuelco. Williams era el apellido de soltera de Emily. Empecé a investigar, busqué documentos, fotos antiguas y luego encontré su obituario. Me trajo aquí. El mundo de Jack daba vueltas. Recordaba cada conversación con Emily. Sus sonrisas, sus secretos, los momentos que compartieron. ¿De verdad le había ocultado algo tan monumental? De niño,
Miró a Grace otra vez. Con el pecho apretado. No entiendo. Jack murmuró, hablamos de niños. Ella siempre decía que no era el momento adecuado o que no estábamos listos, pero nunca lo mencionó. Nunca me lo dijo. Grace asintió solemnemente. Tal vez tenía miedo. Tal vez fue antes de que se conocieran. Los ojos de Jack parpadearon. ¿Cuántos años tienes? 23, dijo. 23. El año en que Emily murió. Una oleada de comprensión lo golpeó como un tren de carga. Estaba embarazada antes de casarnos. Susurró. Y ella nunca me lo dijo. La lluvia se intensificó, igual que la tormenta en su pecho. Grace se quedó quieta, sosteniendo a su hijo. No vine a causar problemas. Dijo en voz baja, solo necesitaba ver su tumba para sentir algo. Crecí sin saber quién era y ahora que lo sé. Es abrumador. Las manos de Jack temblaban. Miró fijamente la lápida de Emily. Las letras grabadas buscaban de repente a la mujer a la que había adorado, llorado y visitado cada semana. Había escondido a una hija. Su esposa se había llevado un secreto a la tumba. Un secreto que ahora lo miraba fijamente a la cara. Un bebé lloró. Grace se balanceó suavemente. Le susurró consuelo al niño. ¿Cómo se llama?, preguntó Jack con voz hueca. Lucas, respondió ella. Lucas. Jack miró al pequeño. Sus pálidas pestañas se agitaron mientras se volvía a dormir. Era tan pequeño, tan frágil. Así que eso me convierte. Jack se detuvo. No pudo decirlo. Abuelo, Grace terminó la frase por él. Sus ojos brillaron con lágrimas. Si eso es lo que quieres. Jack no respondió. No pudo. Simplemente se alejó. La lluvia lo empapaba a través del abrigo. El cementerio se desdibujaba a su alrededor esa noche. Jack no comió ni durmió. Se sentó en su estudio con las luces apagadas, la chimenea fría y la foto de Emily en la repisa mirándolo. Su mente era un campo de batalla de recuerdos y traición. ¿Alguna vez había intentado decírselo? ¿Estaba avergonzada? ¿Lo estaba protegiendo o escondiéndose de sí misma? Jack abrió un cajón de su escritorio y sacó una caja de cuero. Dentro había cartas antiguas que Emily le había escrito a lo largo de los años, notas de amor, listas de la compra, tarjetas de aniversario. Las leyó una por una buscando una pista. Cualquier cosa, pero todas estaban llenas de amor y vacías de verdad. A la mañana siguiente, Jack fue al registro civil. Solicitó registros, documentos de adopción, cualquier cosa que pudiera vincular a Emily Williams con Grace Mitchell. Y entonces encontró una sola hoja de papel con la edad, un certificado de nacimiento de un hospital en Nashville, fechado hace 23 años. Madre, Emily Williams. Padre, hija desconocida, Grace. Jack se desplomó en la silla, agarrando el papel como si estuviera en llamas. Era real. Todo. Su esposa tuvo una hija antes de casarse, y esa hija ahora estaba frente a él, viva, dolida y sola. 3 días después, Jack regresó al cementerio. Grace estaba allí de nuevo. Esta vez levantó la vista cuando él se acercó. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Jack con un dolor intenso en la voz. Grace negó con la cabeza. No lo sé. El silencio se extendió entre ellos, pero ya no era frío como antes. Era pensativo, pesado. Amaba a Jack, en voz baja, casi para sí mismo, dijo, quizás ella pensó que me estaba protegiendo o a sí misma. Se giró hacia Grace. No sé qué tipo de relación buscas ni qué esperas de mí, pero quiero saber de ti, de él. Miró a Lucas, que ahora arrullaba en sus brazos. Grace parpadeó para contener las lágrimas. Me gustaría. Jack asintió por primera vez en décadas. Sintió un cambio en una grieta del dolor que lo había atado. Quizás esto no era solo el final de un capítulo. Tal vez, de alguna manera, era un comienzo. Si tú estuvieras en el lugar de Jack, ¿abrirías tu corazón a Grace y al bebé Lucas o sería la traición demasiado difícil de perdonar?
Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Escribe a la familia si crees en las segundas oportunidades. La semana siguiente, Jack no podía quitarse a Grace ni al pequeño Lucas de la cabeza. Había pasado tantos años perdido en las sombras del dolor que la repentina aparición de una hija y un nieto le había abierto el mundo de par en par. Al principio lo sentía como una traición. Ahora lo sentía como una pregunta que tenía que responder. ¿Quién era Emily realmente? La mujer que había amado con tanta intensidad. ¿Cómo pudo ocultarle algo tan transformador? Una tarde lluviosa, Jack subió al ático por primera vez en años. El polvo se aferraba a cada rincón y las cajas permanecían intactas desde la muerte de Emily. Rebuscó entre viejos álbumes de fotos, flores secas y cartas hasta que vio una pequeña maleta con estampado floral escondida bajo una lona polvorienta. Era suya. Jack abrió la maleta lentamente. Dentro había varios cuadernos atados con una cinta, fotografías de antes de su matrimonio y un sobresellado con su nombre. Sus manos temblaban. La letra era inconfundiblemente de Emily. Lo abrió y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, entonces, de alguna manera, la verdad te llegó. Nunca quise mentir. Nunca quise hacerte daño, pero estaba muy asustado antes de ti. Y alguna vez conocí. Era joven y estaba enamorada de alguien que no estaba listo para ser padre. Cuando me embaracé, él desapareció. Estaba desconsolada, avergonzada y perdida. Di a nuestro bebé en adopción creyendo que era la mejor opción. Entonces llegaste a mi vida. Me salvaste de maneras que nunca supiste. Tenía tantas ganas de hablarte de ella, pero me aterraba que cambiara. La forma en que me mirabas, a nosotros cada vez que lo intentaba, me convencía de que no era el momento adecuado y finalmente dejé que el tiempo lo enterrara, pero no pasaba un día sin pensar en ella. Por favor, Jack, si alguna vez te encuentra, no la rechaces. Es parte de mí y si puedes amarla, será como amarme a mí otra vez con todo mi corazón. Emily. Las lágrimas nublaron la visión de Jack. Apretó la carta contra su pecho. Finalmente, comprendiendo que no se lo había dicho por vergüenza o deshonestidad, lo había hecho por miedo y un profundo amor defectuoso. Era humano y ahora Jack tenía una segunda oportunidad para arreglar las cosas a la mañana siguiente. Jack llamó a Grace y la invitó a su casa. Cuando llegó, el bebé Lucas estaba en brazos. Ella dudaba. ¿Estás segura de que está bien?, preguntó. Jack asintió, abriendo la puerta un poco más. Pasa. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde él y Emily habían compartido cafés matutinos y confesiones nocturnas. Lucas se rió en el suelo, mordisqueando un juguete. Encontré una carta, dijo Jack, deslizándola hacia Grace. La abrió lentamente. Sus manos temblaban al leer las palabras de su madre. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Siempre me pregunté si pensaba en mí, susurró. Sí, respondió Jack con suavidad. Todos los días. Hubo silencio por un momento, solo el sonido de Lucas balbuceando para sí mismo. No sé qué significa esto, dijo Grace. No crecí con ella, no crecí contigo, pero siento que finalmente sé de dónde vengo. Jack se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. No puedo compensar los años que perdimos, dijo, pero ahora puedo estar aquí por ti, por él. Grace sonrió entre lágrimas. Me gustaría eso. Jack miró a Lucas, quien se acercó gateando y tiró de su pantalón. Levantó al niño y lo sentó en su regazo. Lo miró a los ojos brillantes y curiosos. Emily le había dado un último regalo, una familia que nunca supo que tenía, y ahora tenía una razón para vivir de nuevo. ¿Cómo te hizo sentir esta parte de la historia? ¿Crees que Jack debería aceptar plenamente a Grace y a Lucas como su familia? Si te sientes conmovido por su trayectoria hasta ahora, comenta con un 100 abajo y dinos por qué habían pasado 2 semanas desde que Jack y Grace empezaron a reunirse regularmente. Lo que empezó como tensas e inciertas conversaciones tomando café se transformó lentamente en cálidas y sinceras tardes. Lucas le había cogido cariño a Jack casi al instante, llamándolo papá con su alegre estilo infantil. Sin entender aún el significado, pero sintiendo el vínculo, Jack no podía creer cuánto había cambiado en tan poco tiempo.
Empezó a hacer cosas que no había hecho en décadas: cocinar, reírse de los desastres con la comida de bebé, incluso leer cuentos antes de dormir. Su mundo, antes gris y cargado de tristeza, ahora estaba iluminado por nuevos comienzos. Pero aún cargaba con un último peso en el pecho: el hombre del pasado al que necesitaba confrontar. Su nombre había resurgido en su búsqueda de la biografía de Grace. El padre de Cal, el hombre que Emily había amado y perdido antes de conocer a Jack. Con la ayuda de un viejo amigo, Jack encontró la dirección de Ben en un tranquilo barrio de jubilados a pocas horas de distancia. No sabía qué esperar: una disculpa, una negación, un cierre. Simplemente sabía que no podía dejar que Grace siguiera adelante sin conocer toda su verdad. Ben abrió la puerta con la misma confusión que Jack tenía el primer día que conoció a Grace. «Ya calles», dijo Ben sorprendido. «Han pasado 30 años». «Al menos», dijo Jack. «¿Puedo entrar?» «Se trata de Emily». Ese nombre. El rostro de Ben se congeló por dentro mientras tomaba el té, y un silencio demasiado fuerte para soportarlo. Jack lo reveló todo: la carta de Emily, la existencia de Grace y cómo ella había crecido sin conocer a ninguno de sus padres. Ben se quedó allí atónito. «No tenía ni idea», dijo finalmente con voz hueca. «Emily nunca me dijo que éramos jóvenes. Estúpido, cuando me fui de la ciudad nunca miré atrás. No pensé». Dejó de ahogarse por la emoción. «No pensé que hubiera dejado nada atrás». «Bueno», respondió Jack, «lo hiciste. Se llama Grace y tiene un niño llamado Lucas». Ben asintió lentamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Quieren algo de mí? No esperan nada, pero tal vez se merecen algo. No puedes deshacer el pasado, pero puedes aparecer ahora». Ben se recostó mirando al techo. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior: arrepentimiento, culpa y tal vez esperanza. Grace estaba nerviosa cuando Jack llamó y dijo que Ben quería conocerla. «No sé si puedo hacerlo», confesó. «No tienes que hacerlo», dijo Jack con suavidad. «Pero si tienes curiosidad, si quieres saber de él, estaré contigo». Lucas se sentó en su regazo, tirando de su collar. Miró a su hijo a los ojos y tomó una decisión, no solo por ella, sino por el futuro del niño que merecía saber de dónde venía. «Lo conoceré», dijo. Se conocieron en un parque local bajo las primeras flores de la primavera. El aire olía a hierba. Segundas oportunidades. Ben llegó con un ramo de flores silvestres, torpemente sostenidas y arrugadas por el camino. Grace se quedó de pie con Lucas en su cadera, sin saber qué esperar. «No sé qué decir», admitió Ben. «Ojalá pudiera retroceder el tiempo, pero no puedo. Solo puedo decir que lo siento y si me dejas, me gustaría conocerlos a ambos». Grace se quedó callada. Lucas tomó las flores. Ella sonrió levemente. «No sé qué sigue», y ella dijo, «pero estoy dispuesta a descubrirlo». Se sentaron en el banco. Jack observaba desde la distancia. Su corazón se llenaba. Sus ojos estaban nublados. Este no era un final perfecto. Era realmente honesto y quizás el comienzo de algo mejor. La casa Halle se veía diferente ahora. El viejo silencio había sido reemplazado por risas. Juguetes en el suelo y baberos manchados de espagueti. Jack había convertido la habitación de invitados en una habitación infantil para cuando Grace y Lucas los visitaban, y lo hacían a menudo. Ben llegó demasiado lento, adaptándose al papel del abuelo. Ben estaba aprendiendo a hacer panqueques y a columpiarse. Jack había aprendido algo poderoso: que el amor no tiene por qué empezar por el principio. A veces te encuentra en medio, cuando menos te lo esperas. Una noche, Jack estaba en la puerta viendo a Grace leerle a Lucas un cuento para dormir. El niño pequeño se aferró a sus palabras y en ese momento, Jack sintió la presencia de Emily en la habitación, no como un fantasma de tristeza, sino como un susurro de paz. Entró en la habitación y besó a Lucas en la frente.
Buenas noches, campeón. Lucas sonrió. Buenas noches, papá. Mientras Grace se tapaba con la manta, Jack le tomó la mano. Gracias, susurró. Ella levantó la vista, perpleja. ¿Por qué? ¿Por dejarme ser parte de tu mundo? ¿Por darme una razón para sonreír de nuevo? Grace sonrió. Creo que mamá habría querido esto. Jack asintió. Creo que estaría orgullosa. Se quedaron en silencio un momento. 2 generaciones. Conectados por una mujer a la que ambos amaron y por un vínculo más fuerte que la sangre. El perdón, la aceptación y el coraje para empezar de nuevo. ¿Te conmovió el corazón? Si crees en las segundas oportunidades y en el poder del amor, deja un 100 en los comentarios y dinos qué parte te conmovió más. Mantengamos vivas estas historias sinceras. Comparte esto con alguien que necesite un poco de esperanza hoy.